Estamos el día de hoy una vez más conectándonos y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Exducere, del equipo de Exducere. Tenemos hoy un tema muy interesante. Tenemos hoy de invitada a la licenciada Daisy Alcántar Botello. Ella es licenciada en Administración y actualmente cursa la maestría en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por la Universidad Latino de Yucatán. Pues ella es actualmente coordinadora de capacitación en, en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo desde el 2014, pero antes ella también fue coordinadora estatal de preparatoria abierta en la antes Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo. El día de hoy vamos a ver un tema, nos va a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo algo que estamos viviendo últimamente en estos tiempos de confinamiento domiciliario y a raíz de esta pandemia, sobre la información pública y la protección de datos personales, que la verdad hemos visto que hasta nos llaman por teléfono y nos piden que si queremos adquirir un bien, un servicio, y decimos, bueno, pues ¿de dónde sacaron esta información? Sin más preámbulo, dejamos los micrófonos a la licenciada Daisy Alcántara. Bienvenida, licenciada Daisy. Muchas gracias, Berta. La verdad agradezco la invitación que nos hiciste para participar en este espacio que has creado con mucho cariño, con mucho corazón, con todo el corazón. Ya me presentaron, digo, me queda poco que señalar de mi persona. Mi nombre es Daisy Alcántar, yo soy coordinadora de capacitación del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es la protección de datos personales en tiempos de COVID. Bien, principalmente, digo, para poder empezar este tema, es importante el reconocer el tema de los datos, lo que son los datos personales. A lo largo de este tiempo que he estado trabajando con este tema, porque en el IDAIPCRO, abreviado, trabajamos o garantizamos dos derechos. Uno es el derecho de acceso a la información y el otro es el derecho a la protección de datos personales. Por lo que en este tema en específico, que es de datos personales, obviamente es importante el reconocer primeramente qué son los datos personales. El objetivo de este tema, de esta plática, es, vamos a conocer qué es la protección de datos personales, que son obviamente primeramente los datos personales, y en este tiempo de pandemia, cuál es el tipo o las vulnerabilidades en las cuales se ve reflejado el mal uso o el inadecuado uso de los datos personales. Temas que vamos a tratar: datos personales, la protección de datos personales como un derecho humano, cuáles son las obligaciones, cuáles son las vulneraciones, qué vulneraciones hemos observado. Digo, vamos a tratar de hablar de algunas porque al final son muchas, pero bueno, traté de tomar las que en algún momento pudieran ser o más significativas, o que en algún momento nos hemos visto reflejados nosotros o nos identificamos, ¿no? Cuando empezamos, la doctora Berta nos señalaba un ejemplo, ¿no? Una llamada telefónica. Bueno, vamos a hablar sobre eso más adelante. Les voy a mostrar el ejemplo de un país que pudo abordar esta pandemia y la forma en la que lo hizo para poder salir de alguna otra forma o demostrar que sí se puede este, eh, el te, poder trabajar o hacer acciones que permitan no llegar a un contagio mayor, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos puntos que tomaron en cuenta y vamos a ver qué tan efectivo y por qué fue efectivo y en qué momento también se tomaron datos personales para que pudiera lograrse este éxito. Bueno, el otro tema que vamos a abordar son las recomendaciones que generan por ahí para el continente americano, qué acciones se han implementado en nuestro país y bueno, algunas conclusiones que hemos podido llegar a la hora que hemos hecho el análisis de esta pandemia y los datos personales. Como les comenté, primeramente vamos a hablar qué es un dato personal.
Un dato personal es la información que concierne a una persona física. O sea, ese dato que te hace ser quien eres, que te hace ser identificable, que te hace ser identificada. Estos datos, de alguna otra forma, se han generado o se han categorizado. Tenemos datos de identidad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que es la CURP, tu INE, ¿no? En el pasado IFE, todavía por ahí hay IFES. También tenemos datos de contacto, ¿no? ¿Cuál es tu número telefónico, tu domicilio? Esos son datos personales, todo aquello que nos identifica, que nos hace además también diferentes a los demás. Tus datos laborales también son datos personales. Bueno, aquí tenemos los ejemplos de las categorías que estoy señalando. Por ejemplo, los datos de identidad, el nombre, la firma autógrafa, correo electrónico, fotografía, el RFC, la CUR, fecha de nacimiento, la edad, ¿no? Que normalmente y siempre bromeamos cuando damos este curso, ¿no? Que la pregunta que no nos gustan que nos hagan las mujeres es, ¿cuántos años tienes, no? ¿Cuánto pesas, no? Entonces dices, bueno, suena en broma, pero de alguna otra forma son temas que debemos ir analizando a lo largo de nuestro camino, en nuestra vida, que son datos personales y que en algún momento nosotros regalamos o donamos estos datos personales. Tenemos el teléfono, que es un dato de contacto, por ejemplo, datos laborales, tu profesión, tu correo electrónico institucional, tu fecha de ingreso, tu salida salida del empleo, cargo que hayas ocupado. De alguna otra forma, estas son las categorías que manejamos, o que se manejan, o que engloban todos estos datos que de alguna otra forma nos hacen lo que es uno. Datos sobre características físicas, digo, bueno, tu anatomía, rasgos o particulares específicas. Todo esto nos hace identificables. Nosotros tenemos redes sociales. Me voy a adelantar un poquito, digo, me voy a adelantar porque de repente me vienen ideas, o ejemplos. Y, por ejemplo, tenemos redes sociales. En las redes sociales compartimos muchos datos de este tipo. Tenemos, por ejemplo, las características físicas, pues una fotografía. Hay redes sociales que te permiten subir fotografías y en las cuales te pueden hacer identificables. Por ejemplo, tenemos el Facebook, que ya tiene esta identificación de tu rostro y inmediatamente, aunque no te etiqueten, ya puedes, te mencionaron en tal foto y ya sabes que, bueno, subieron una foto en la cual tú te encuentras, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo estos datos, que son datos personales, de alguna otra forma ya se encuentran por ahí navegando en las redes sociales o en el gran universo de Internet. Entonces, muchas veces no le damos ese valor. Por eso la importancia de partir de esto, ¿qué es un dato personal? ¿Y cuál es la importancia y qué es el valor que le voy a dar a esos datos personales? ¿No? Y después tenemos ciertas costumbres que nos han o que han dado pauta a donar, a regalar estos datos personales. Bueno, continuamos, datos académicos, la profesión, en datos patrimoniales o financieros, déjeme nada más poder, me tapo un poquito la imagen, datos patrimoniales o financieros, los créditos, cuentas bancarias. Comentaba la doctora cuando iniciamos, ¿cuántos no nos han hecho una llamada telefónica y nos dicen que nos hablan de un banco, ¿no? Del banco y que tenemos que ir, bueno, ahorita, sobre todo que estamos encerraditos en casa, que nos dicen, oye, tienes que ir al banco y tienes que retirar el ahorro que tienes ahí porque se te va a vencer tu cuenta. Y pues ya perdiste hasta tu contrato que firmaste con el banco, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Voy? Imagínate que la persona que te habló obviamente no sea del banco y tú vayas y, bueno, retires el dinero, digo, a lo mejor no le preguntas a nadie más, entras, retiras tu dinero y en ese momento afuera te están esperando y, bueno, te asaltan. Hace un rato, yo creo cuando mucho una hora, me hicieron llegar un video donde aquí en Chetumal grabaron a una persona que la estaban asaltando, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿será que de repente los delincuentes actúan de forma independiente y en ese momento piensan que tienes dinero o en ese momento saben que tú sales a depositar un dinero? No lo creo. Digo, a lo largo de todo este tiempo, el Instituto
acceso a la información, que yo creo que eso es algo que ya me estoy brincando y que debí haber comentado desde el inicio. El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es el órgano autónomo que tiene como objetivo su finalidad principal, por eso es un órgano autónomo que garantiza el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Esa es la finalidad de la existencia de este instituto. Entonces, nosotros nos encargamos de vigilar que se cumpla con todo esto y ir generando una cultura en materia de la protección de datos personales. Ahorita vamos a dejar por un lado el acceso a la información, ya en otra ocasión esperemos poder, y si les gusta, podamos participar con el tema del acceso a la información. Bien, continuamos con la categoría de datos personales y no me voy a alargar. Tenemos estos otros que son datos ideológicos, datos sobre opinión política, de afiliación sindical, de salud, sobre vida sexual, datos biométricos, de origen étnico, racial. Fíjense que este tema, y aquí es donde, bueno, sí quiero hacer como que hincapié en este punto y la importancia. Ahorita estamos en el tema de una pandemia y eso, cuando se ven violentados o hacen uso de nuestros datos personales, pues obviamente a lo mejor podemos llegar hasta un punto de ser discriminados, ¿no? Anteriormente hablábamos, bueno, si es que la persona tiene SIDA y se entera que tiene SIDA, a lo mejor por ahí es despedido de su trabajo. Claro, y todavía sucede, ¿no? Que eso no debería de ser. Eso solamente les de competencia del área correspondiente a la cual se le proporcionaron nuestros datos personales a través de estos documentos. Porque lo que también no nos ha quedado claro, ¿qué es lo primero que preguntamos cuando damos un curso? O una conferencia, ¿no? Evento de capacitación, en general, lo primero que preguntamos es, cuando llegas y preguntas a las personas, ¿qué es un dato personal? A ver, nómbrame un dato personal. Entonces, cuando preguntamos, son cuando mucho nos nombra una persona 10, 15, 20 datos personales. Nos dicen mi domicilio, mi teléfono, mi nombre, lugar de nacimiento, por ahí alguno que como que se ha metido un poquito más en el tema, tipo sanguíneo, preferencias sexuales, y bueno, llegamos a 20, 25 datos personales. Por ahí un dato que tenemos y que nos llama mucho la atención de cuando vemos estos resultados es que nosotros tenemos más de 200 datos personales, pero no nos damos cuenta. Nosotros publicamos en redes sociales, tomamos una fotografía, me acaban de regalar mi carro, mira, mi papi me regaló mi carro, tomo una fotografía, la subo a mi red social, ya sea Facebook, digo, obviamente de acuerdo al interés y de la edad, ¿verdad?, de la persona, la suba a su red social y obviamente en ese momento pues siempre hay un delincuente cibernético que está pendiente de las publicaciones que puedas hacer. Por ahí no cuidas, sale el frente de tu casa, sale el número de tu casa, por ahí también sale el señalamiento el nombre de tu calle y bueno, ya le estás dando mucha información al delincuente y por lo tanto, pues obviamente es probable que se interese a ver acudir a tu domicilio y ver tu vehículo. Digo, son ejemplos que a lo mejor pudieran sonar un poco fuera de lugar y dices, bueno, ay Daisy, ¿cómo crees? No, sucede, ¿no? Sucede que derivado de este exceso de datos personales que nosotros regalamos, nos vemos siempre involucrados en un acto de delincuencia, ¿no? Dices, oye, es que yo salgo a caminar y yo corro y nadie sabe por dónde voy, ¿no? Pero tienes una aplicación súper padre vinculada a tu Facebook que te dice por dónde te vas donde realizas tu recorrido, ¿no? Y además quemas 300 calorías y además lo haces en 20 minutos, ¿no? Entonces imagínate, o sea, tú estás abriéndole la puerta al delincuente para que pueda llegar a ti y pues obviamente realizar su acto pues un acto de delincuencia, ¿no? Entonces te ves afectado, digo, ahorita veo a la persona que es una mujer que fue pues le robaron, creo que su bolsa, ¿no? Entonces, imagínate el miedo y el temor el día de mañana que quiera salir y dice, bueno, ya no, mejor no salgo, ¿no? Pero bueno, hay que cuidar mucho, hay que ver cuáles son las consecuencias de ir regalando estos datos, pero cuál es el principal problema, es la falta del conocimiento o de identificación de cuáles son nuestros datos personales. Si se dan cuenta, ya les di todo el panorama, obviamente esa es una categoría que se ha
creado con la finalidad de que tengamos una idea más clara de cuáles son nuestros datos personales. Y de esos grandes datos, de esas de gran masa de datos personales, tenemos datos personales sensibles y que son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen o discriminación o conlleven un riesgo grave para este. Eso les voy a decir, yo por ejemplo, tengo un ejemplo, digo, a mí me dicen la mujer ejemplar, en algún momento alguien de mis jefas que tuve en el pasado me dice, es que eres la mujer ejemplar. Y yo le preguntaba por qué. Y yo dije, bueno, ejemplar porque soy un ejemplo a seguir, ¿no? Y me dice, ¿por qué pones muchos ejemplos? Y yo digo, bueno, eso es algo positivo porque he determinado que a través de los ejemplos es como no podemos anclar mejor la idea, ¿no? Y iba el ejemplo, el día de ayer tengo un chat en la colonia donde yo vivo y ahí pusieron la colonia, hicieron la búsqueda que ahorita lo vamos a ver, de esta aplicación que ha manejado el gobierno del estado y donde dice por colonia quién es el número de infectados, si hay infectados por COVID o no lo hay, ¿no? Entonces resulta que tenemos 2 en la colonia y una persona de la colonia dijo, ¿cómo es que no lo habían dicho antes? Y por ahí escuché un comentario u otro, y se lo hubieran dicho antes porque hay que extremar los cuidados, ¿no? Entonces dices, bueno, yo me preguntaba, yo lo primero que hice fue decir, bueno, espero que continúen con el ánimo y sigan, porque el ánimo es primordial, y bueno, mandé un mensaje de alivio o de ánimo a las personas que pues pudieran estar contagiadas y obviamente no lo sé quiénes son. Entonces digo, pudieras llegar a un punto de una discriminación, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Pero bueno, solo son ejemplos para que se den cuenta de cómo puede afectar nuestros datos, el mal uso de nuestros datos personales. No sé si han escuchado el pack. Bueno, el día de hoy me llegó el pack de esta de Consuelo Duval. No sé si se enteraron, ¿no? Fue hoy la noticia y la verdad, la mujer está muy bien, pero obviamente su pack tiene fotografías muy íntimas de ella, donde se encuentra desnuda y obviamente, pues yo creo que yo me trato de poner en el papel o en el lugar de ella y yo digo, bueno, quién sabe cómo yo me sentiría si una foto mía estuviera pasándose por las redes sociales, ¿no? Y más sin mi consentimiento, porque aquí la nota es que obviamente le fueron robados, no fueron hackeado su pack y obviamente pues todo esto ya está rolando en todas las redes sociales. Y bien, ¿y a quién le pertenecen estos datos personales? El dueño de estos datos personales pues obviamente somos cada uno de nosotros. Tú y solo tú decides a quién y para qué, cuándo y para qué los proporcionas. Cuando vamos a hacer trámites, eso es importante. El problema es que como no le damos valor a esos datos personales, no los apreciamos. Yo les voy a poner un ejemplo que espero no nos cobren el gol, ¿verdad, doctora? Pero por ejemplo, bueno, voy a decir la frase y ustedes ya van a saber de qué empresa hablo, pero es parte de nuestra vida. Bueno, de esa empresa de repente hacen promociones, no sé si ustedes lo han visto, de participa y te vas a ganar, actualiza tus datos y te vas a hacer acreedor a un boleto y vas a participar en una rifa de un vehículo último modelo. ¿Cuántos no hemos visto estas promociones? Bueno, dices, oye, está fácil, nada más tengo que actualizar mis datos personales. Pero yo les pregunto, ¿será que no tienen un valor sus datos personales? Digo, para que una empresa haya decidido realizar una rifa de un vehículo último modelo. Sí, es cierto, a lo mejor es para todo, solo para todo México o a todo, o donde tiene tiendas, ¿no? Pero todas a nivel internacional, pero bueno, pues está dedicando, no sé, 300,000 pesos, dice, por obtener datos personales, ¿no? Entonces, ¿tienen un valor o no lo tienen? Tienen un valor. Entonces, eso es la parte en la que yo les pido que vayamos reflexionando. Parte de esta plática es obviamente generando una cultura en materia de protección de datos personales. Bueno, y ahora, ¿por qué proteger, no? ¿Para qué proteger los datos personales? Bueno, para evitar que sean utilizados para fines distintos a los que fueron proporcionados, evitando con ello que se puedan afectar otros derechos, otras libertades. A lo largo de las pláticas que hemos tenido y de las personas que han tenido malas experiencias cuando se han hecho mal uso de sus datos personales, cuando se les ha robado una identidad,
Tuvimos un caso muy cercano aquí en la zona norte. Le llegó a la directora de datos personales del instituto y le dice, ¿sabes qué? Es que resulta que una persona que llega muy enferma a una clínica a Puerto Morelos, le ingresan y resulta la operan y al final le dicen, bueno, fíjese que ya le retiramos tal órgano, ¿no? Y le dice, oye, pero ¿por qué me lo retiraste? Dice, porque pues usted tenía y estaba programada para que se le retirara. Entonces, ahí empieza la investigación, ¿no? Porque dice, pues yo nunca había venido, realmente yo vine, yo estaba aquí, me puse mal, me trajeron y bueno, me retiraron un órgano y entonces empiezan a revisar y se dan cuenta que le habían robado la identidad, que todo coincidía excepto la fotografía, no era ella. Y mientras ya se había visto afectada. Entonces, imagínense a qué grado podemos llegar si no hacemos uso adecuado de nuestros datos personales, si no preguntamos. Cuando vamos a un banco, ya ven que nos hacen firmar un contrato. Aquí vamos a ver dos partes. La parte los datos que se encuentran en posesión, y lo vamos a ver más adelante, de las autoridades de gobierno, lo voy a decir así porque realmente es un lenguaje de la sociedad. Por ley nos dicen que se llaman sujetos obligados, ¿verdad? Pero yo lo voy a nombrar de una forma más como que lo relacionamos de alguna otra forma con gobierno. Yo siempre llego y pregunto, ¿no? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas hablar del gobierno, ¿no? Entonces, como que tienen muy identificado esa frase. Bien, entonces vamos a hablar del parte del gobierno, cuáles son sus responsabilidades y también de parte de la iniciativa privada, cuáles son. Ahorita el ejemplo obviamente es del banco, que es iniciativa privada. Entonces tú cuando llegas te dicen, tienes que firmar aquí, aquí, aquí y fírmale, ¿no? Porque si no, además, no vas a tener una, no vas a obtener tu tarjeta de crédito, supongamos que ese sea el trato, ese sea el motivo por el que tú estés en el banco. Entonces dices, bueno, pues ni modo, si no, no me van a dar mi tarjeta, entonces empiezas a firmar y te dice, firme aquí, 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 y te dan solo las hojas de firma. Yo en algún momento ya con este tema dije, a ver, sí, a ver, ¿cuáles son las cosas que tengo que firmar? Y me puse a leer cada una de las hojas. Entonces, cuando llega el punto en donde te dicen que está en medio de todas y te dice que si tú quieres que la información sea compartida con sus filiales, yo le puse que no, porque te pone sí o no, yo le puse que no. Y ni firme, y la persona que me estaba atendiendo, el asesor, me dice, ¿no quiere que le manden información o que la contacten? Le digo, no, no quiero. Entonces, al principio él me estaba atendiendo, la verdad, no de forma muy agradable, pero en el momento que él vio esta parte, yo le expliqué, le digo, no, yo estoy en el Instituto de Acceso a la Información, conozco mis derechos, sé que existe una ley de protección de datos personales y sobre todo para los que tienen posesión de particulares, y no, no estoy de acuerdo en que me manden información. En ese momento, tú te empoderas, porque además te das cuenta que el que los demás se den cuenta de que tú estás valorando tus datos personales, y que tú digas, no, yo solamente quiero que haga esto con mis datos personales, solo quiero que sea relacionado al trámite que venga a hacer. En ese momento te dicen, con esta persona, obviamente sabe que son sus datos, sabe el valor que tienen y bueno, pues merece respeto, ¿no? Digo, en ese momento la verdad tuve una buena experiencia al final. Bueno, voy a continuar porque ya me entretuve mucho en este tema, pero bueno, ¿cuáles son los riesgos que podemos correr si no protegemos nuestros datos personales? Obviamente, ya había puesto el ejemplo, el robo de identidad, pues se genera una minería de datos personales, ¿no? O sea, tenemos por ahí una acumulación de datos personales y bueno, y que pueden deducir patrones. Eso es no sé si se han dado cuenta. Yo, por ejemplo, soy muy asiduo a comprar a Mercado Libre, ya de un dato personal, pero bueno, confío en ustedes. Y de repente, si yo hago una búsqueda en Mercado Libre o simplemente en un buscador, cuando yo entro, por ejemplo, a mi correo electrónico personal, inmediatamente me empiezan a salir todos los comerciales de lo que yo ya había consultado. Entonces, ¿cómo se puede dar esto? ¿No? Entonces, aquí vamos también a los contenidos de plataformas digitales, que son la indexación que dicen, ¿no? Son una relación, los van organizando de tal forma que van haciendo un perfil de nosotros, ¿no? Y de nuestras preferencias. Y pueden decir con el hecho de ver lo que compras, de ir analizando todas estas compras que haces y las consultas que haces, bueno, pues si tienes hijos, que a lo mejor qué sexo son, hombre, mujer, que a lo mejor si soy casada o no lo soy, ¿no? A la edad,
¿no? Y el tipo, bueno, una serie de, es un perfil que te pueden generar con solamente ir analizando todos estos datos. Bien, uso de redes sociales con intercambio de información. Eso es un tema que nos abarcaría mucho tiempo. Vean cuánto ya me tardé solo a hablar de esto, porque además me apasiona este tema. Entonces, te das cuenta que las redes sociales también son, de alguna otra forma, una forma de ir que atrae mucha información, que puede obtener mucha información de nosotros. ¿Son gratuitas? No, las redes sociales no son gratuitas. Obviamente, valoran nuestros datos personales. Por eso hay que cuidar mucho lo que subimos. Estás muy feliz, estás embarazada y te acabas de hacer tu ultrasonido e inmediatamente lo subes a tu cuenta de Facebook y dices, bueno, y ya le pones el nombre. Acuérdense que Facebook no te miente, ¿eh? De Facebook está perfectamente hecho su contrato y revísenlo y te va avisando cuando tiene ya actualizaciones en cuanto a este contrato que firmamos con ellos. Entonces, y eso ya te lo avisó, ya te dijo que lo va identificando y con esto, cuando el día de mañana que ya tenga edad tu hijo o hija de tener una cuenta y la abra, entonces va a vincular y jalar toda aquella información de la cual hable de ella, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ver cuál es la consecuencia de la publicación de estos datos personales. Y bueno, los dispositivos físicos inteligentes conectados por medio de Internet, todo lo que esté conectado a Internet, pues por ahí se va toda la información y continuamos generando esta gran minería de datos personales. Bien, este tema de datos personales obviamente no es algo que se le ocurre a Daisy, ¿no? O al Instituto de Acceso a la Información. Obviamente hay una ley, hay algo que hay una norma que establece, que es nuestra norma superior a nuestra Constitución, en el artículo sexto, nos dice que es un derecho humano. Además, nos dice es un derecho humano que no lo puedes renunciar. Voy a hacer una comparación, pero quien sea licenciado en Derecho me puede jalar las orejas, pero la idea es para que tengan algo más claro, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Que es un derecho humano. Bueno, también tenemos el derecho a los datos personales, a la protección de datos personales. Bien, tenemos, bueno, toda una historia para que pudiera aterrizarse este tema, porque de repente nos quedamos como sin armas de decir, oye, ya violentaron mis datos personales y qué puedo hacer. Entonces, viendo esta situación, empezaron a ver qué podíamos hacer. Bueno, pues la regulación, primeramente una regulación, porque todavía nosotros no nos damos cuenta de este valor. Entonces, para que vayas generando conciencia en cuanto al valor de los datos personales y crear una cultura, entonces dices, bueno, tenemos que regularlo, ¿no? Entonces tenemos que poner reglas que debas cumplir y que con el tiempo te des cuenta que es una forma de ir protegiéndote. Bien, tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Primero se publica la de particulares en 2010, porque yo ya en una opinión personal, yo creo que fue como más el llamado desesperado de parte de todos nosotros, ¿no? Que de repente te hablaban un domingo a las 7 de la mañana y tú decías, oye, ¿quién te dio mi número, no? Me estás llamando para ofrecerme algo, yo no me acuerdo habérselo dado a tu empresa. ¿Cómo es que pasó, no? Entonces empezaron a crearse, empezaron a ver cómo íbamos a tratar o cómo se iba a poder controlar esta parte. Y ahorita voy a hablar sobre este punto, qué es lo que podemos hacer. Se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que este es de aplicación al gobierno, que yo les decía, ¿no? En un lenguaje más de la sociedad. Esto fue en 2017. Y bueno, ya a nivel local, en el estado de Quintana Roo, se publica nuestra ley en el 2017, ¿no? Entonces, a nivel, en cuanto a posesión de particulares, quien regula esta ley es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, bueno, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, abreviado INAI. Cuando lo vean, bueno, es a nivel nacional. Y a nivel estatal está, obviamente, el Instituto de Acceso a la Información, el IDAI. Bien, ¿cuáles son las obligaciones en materia de protección de datos personales? Bien, aquí tenemos las dos partes, que era lo que yo quería llegar, que es a los particulares y obviamente hacia los sujetos obligados. Particulares, ¿quiénes son los sujetos regulados? Pues son todas las personas físicas o morales de carácter privado, ¿no? Que recaban información. Poníamos el ejemplo de los bancos, ¿no? Entonces tenemos un banco, por ejemplo, yo tuve una situación con un banco, digo, no voy a decir nombres, pero bueno, ese banco cancelo mis tarjetas porque tuve una serie de situaciones con este banco.
Y dije, ya no quiero saber nada de este banco y lo cancelo. A pesar de que ya había cancelado mi tarjeta y ya había yo roto completamente para mí, para mí, en una relación con este banco, resulta que me seguían hablando. Y yo digo, oye, ya, por favor, ya estoy bastante agotada con tantas llamadas, un domingo, un sábado. Digo, bueno, por si te soporto de lunes a viernes, pero además los fines de semana. Y dije, bueno, ¿ya qué puedo hacer, no? Entonces dije, bueno, con esta regulación tenemos los denominados derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y tenemos un quinto derecho que te voy a platicar sobre él. Estos derechos los puedes ejercer tanto en particulares como en sujetos obligados, que está dirigido obviamente al sector público. Y aquí tenemos, ustedes pueden ver en la lámina, a los sujetos obligados por parte de la ley, que son el Poder Ejecutivo, ¿no? Donde está nuestro señor gobernador, el Poder Legislativo, donde están nuestros diputados, el Poder Judicial, los órganos autónomos y los fideicomisos. Bueno, también tenemos, perdón, los partidos políticos. Bien. Entonces, tenemos que podemos ejercer nuestros derechos ARCOS. ¿Y cómo funciona esto? Ok, yo les voy a poner el caso en iniciativa privada de lo que he hecho en iniciativa privada. Dije, ya me cansé y fui al banco. Primero, obviamente, dentro de las obligaciones que tienen es contar con un aviso de privacidad. Y eso lo tienen que tener todos. O sea, todos tenemos que tener todos los que manejan datos personales, simple cuando recaigan en estas características que acabo de señalar, que sean personas físicas o morales de carácter privado, o que sea un sujeto obligado del sector público, que sean como los que estoy mostrando aquí, deben de tener aviso de privacidad por tratamiento de dato personal. Eso sí como que a lo mejor no suena tan claro de momento o suena tan familiar, pero bueno, supongamos, yo le doy a la Secretaría de Salud, le doy mis datos en cuanto a mi estado de salud, el cual dice que tengo COVID, ¿no? ¿Para qué va a ser utilizada esta información? Pues obviamente exclusivamente para la finalidad por el cual fue otorgado. ¿Cuál fue? Pues obviamente que pues me dieran un seguimiento, ¿no? A lo mejor por ahí pongan sobre aviso a la colonia que pues obviamente ya hay un caso de COVID, pero bueno, pues a lo mejor no que lo hagan público, ¿no? Que señalen mi nombre y que digan en qué domicilio vivo. Posiblemente y yo creo que para eso no fue dado, ¿no? ¿Cuál fue la finalidad? Entonces, para eso, bueno, es un aviso de privacidad que debe de indicar el para qué fue otorgada esa información. Claro, obviamente estamos claros que frente a esta pandemia también existen excepciones por ley, pero nunca haciendo este tipo o sea, sí se puede utilizar para hacer una estadística, sí puede ser utilizado para poner y decir en qué colonia está, pero no para poner en riesgo, en este caso, hasta la vida pudiera ser de las personas. ¿Cuántas notas periodísticas no hemos visto en nuestras redes sociales, en internet, en las noticias, sobre enfermeros, doctores que han sido atajados o personas que en algún momento han sido señaladas? Me acuerdo un caso muy claro cuando empezaba este tema de un grupo de personas que habían viajado a cierto país de aquí de Quintana Roo. Entonces llegan a Chetumal, o sea, ellos son de Chetumal, y de repente empiezan a ser señalados de que ellos pudieran ser portadores de COVID. Y además pasaban la fotografía. Entonces, imagínate cuál pudiera ser el riesgo de que desde que se estuviera compartiendo esta información, ¿no? Entonces, digo, esa es una cuestión de análisis y que eso lo tiene que ver y no lo señala la ley. En los avisos de privacidad, siempre cuando se pidan datos personales, debe señalar el por qué. Los bancos cuando te ofrecen un servicio tienen que tener un aviso de privacidad. Si tú vas a consultar, ya sea iniciativa privada, tú tienes que ver y revisa, deben de tener un aviso de privacidad, ¿no? Así como el sector público también, ¿no? Siempre y cuando tú des un dato personal, ahí debe de haber un aviso de privacidad. En ese aviso de privacidad te dice cómo puedes ejercer tus derechos ARCO. Si yo quiero cancelar, ya no quiero que tengan mis datos personales por parte no lo sé, de iniciativa privada o puede ser también de un sujeto obligado. Por ejemplo, yo en algún momento era de un partido político,
pero ya no soy de ese partido, ya quiero que sea de otro, pero me sigues mandando información o simplemente ya no quiero que me vinculen con ese partido, pues puedo ejercer mis derechos ARCO y voy a decir, quiero cancelar, ya no quiero que tengas nada de mis datos personales, ¿bien? Siempre y cuando no exista, ojo, una relación vigente con ese sujeto obligado o con ese sujeto que es regulado, ¿no? En iniciativa privada. Entonces, puedes pedir la cancelación, ¿no? Entonces ya, o te puedes oponer, ok, banco, sí, tengo una tarjeta contigo, inevitablemente, pues hoy la tengo contigo, pero ya no quiero que me hablen tus filiales, como le denominan. Ya no nada más lo que quiero es que me hables nada más para la cuestión de mi tarjeta, entonces vas a oponerte, ¿sí? Solo me voy a oponer a este uso. A estos usos, solo quiero que sea por lo relacionado a mi tarjeta. Y así, el acceso, quiero conocer qué información tiene mía, rectificación. Por ejemplo, en cuanto al acceso, yo puedo solicitar mi expediente clínico, ¿no? Lo puedo solicitar, estoy en todo mi derecho de hacerlo. Al principio, fíjense que este fue un tema muy controversial, sin embargo, a la fecha tú solicitas y te deben de otorgar tu expediente clínico. ¿Quieres una segunda opinión? Pues obviamente tú la pides para que en el sector público, para que tú lo puedas otorgar y también obviamente en particulares, ¿no? Bien, tenemos un quinto derecho que es el de portabilidad de datos personales y fíjense que a pesar de que por ley no se le dio tanta la importancia a este tema, sí es algo que ahora con esta nueva realidad, con esta nueva, pues sí, es una nueva realidad que estamos viviendo, yo creo que va a surgir y van a tener que por ahí darle un poquito más de fuerza a la portabilidad de datos personales. Y que se refiere, y que lo vamos a ver más adelante, nada más y nada menos al tema de que todos, sujetos obligados o sujetos regulados, como lo menciono acá, manejemos un sistema similar para recabar y administrar los datos personales. Ya a la hora, ejemplo, que yo no sé, estoy en una compañía de teléfono, Telcel, se me ocurre, lo voy a decir el nombre, y me quiera yo pasar a Movistar. Y yo diga, bueno, quiero ejercer mis derechos de portabilidad, quiero que me des toda mi base para que cuando yo llegue a la otra empresa, yo nada más entregue esta base de datos y tú ya continúes ofreciéndome el servicio, pero en tu empresa, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo, yo creo que esto sí va a tener más agua. Bueno, ahora bien, en cuanto a las vulneraciones en el tratamiento de los datos personales, bueno, me di a la tarea de ir buscando estos ejemplos que he podido notar, ¿no? Y por ejemplo, salió este caso de la joven en Chilpancingo, no sé si lo vieron, y el tema fue satanizada por tener coronavirus, ¿no? Entonces, aquí fue realmente una negligencia, digo, si así es, en la nota así lo señalan, no pude encontrar algo más en materia pues del sector salud, pero aquí señalan, y bueno, hasta la exposición que hace esta persona, señala que obviamente la está en el estudio y bueno, ella señala que, pues, que le iban a hacer de conocimiento en lo particular, pero no fue así y por lo tanto se hizo público quién era ella y obviamente, bueno, dieron las características, no dieron el nombre, pero ahí es donde también está el tema de la protección de datos personales. O sea, si tú das por separado los datos personales, pues a lo mejor no puedas llegar a decir, se refieren a esta persona en particular, ¿no? Porque el tipo de desindexación, o sea, que esta de separación de los datos personales no te permite llegar a una conclusión. Pasó un caso en Chetumal hace muchos años de una persona, por ejemplo, que le habían dicho, habían detenido a un narcotraficante, ¿no? Entonces, el periodista en ese entonces no dijo el nombre del negocio, porque además lo detuvieron en el negocio bueno, donde componían celulares. Y entonces el periodista no dio el nombre del negocio, sin embargo, dio dio la calle en la que se encontraba el negocio, entre qué calles, y cuál era el giro de la empresa. Y resulta que si tú ibas a esa calle y te parabas y veías toda la coordenada que te había dado, solo había un negocio que daba ese servicio. Entonces tú dices, bueno, pues fue ¿no? Entonces,
esa es la importancia de desindexar, o sea, separar, que no se puedan relacionar estos datos para que no te vean, no se vea vulnerable, no seas vulnerable a este tipo de situaciones. Obviamente, esta persona en su momento se le asesoró y se le dijo que pues recurrieran al periódico y el periódico lo que hizo fue eliminar esa nota. ¿No? Sin embargo, sí existe un proceso más allá de solamente solicitar al medio periodístico, al medio, porque al final también en los buscadores puedes encontrar esta información. Entonces tienes que hacer por ahí otra solicitud, porque además ya lo tenemos, ya está en digital, para que te puedan también quitar de esas palabras de búsqueda del buscador, de los buscadores, ¿no? Bien, vamos a continuar. Bueno, ese es otro ejemplo. Digo, estamos hablando de las vulneraciones y que nos demos cuenta de la importancia, ¿no? Ese es otro, yo no había escuchado, la verdad, de Dana García, es una, ahora sí que es una artista, entiendo que es una actriz, ¿no? Y empieza, y me encuentro esta nota en la que hace referencia a que sus vecinos le empezaron a acosar porque se enteran de que ella tiene COVID, ¿no? Entonces también se ve en esta parte de pues, de afectación de su persona, ¿no? De que ya nadie, pues ya no querían que bajara a las zonas que realmente no sé si es un edificio, yo quiero concluir en algo así de acuerdo a lo que leí en la nota. Y digo, bueno, y es una parte de, pues se ve discriminada, ¿no? Dices, el hecho de que no quiera ni toparse y ni que ella pueda acercarse a los espacios públicos, que dudo mucho, ¿no? Que lo haya hecho, sí, supongo que está aislada, que estuvo aislada. Digo, esta nota es de mayo, ¿no? Entonces digo, es de lo que he podido a lo largo de esta transición de marzo a la fecha que que pude encontrar. Y bueno, encontré esta también, ¿no? De cómo se han aumentado los casos de maltrato y discriminación en estos tiempos. Dice, además del virus del COVID, digo, es una pena hablar también de estos virus de exclusión y de maltrato que se puede dar por parte de la sociedad, ¿no? Y yo creo que también ahí va mucho el tema de la desinformación, ¿no? Por ejemplo, en algún momento aquí en la colonia decían, oye, es que no, cuando sales a caminar, ponte el cubrebocas, ¿no? Dices, bueno, el virus no vuela, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión que también es de ir reconociendo lo que se tiene que hacer como gobierno para ir informando, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de hoy, realmente los datos personales. Y bien, me llamó la atención estos datos que compartió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es CONAPRED. Ellos, obviamente, recogen el tema en materia de discriminación, pero fíjense que pude notar en alguno de ellos algunos puntos de violación a los datos personales de las personas. Me llamó la atención en el Estado de México de una familia que recibió maltrato por parte del personal del Hospital del Iste en el Estado de México por ser posibles portadores, fíjense, ni los habían ya señalado, o sea, obviamente no habían tenido ni el resultado, pero ya los habían señalado, bueno, como posibles portadores del COVID, del virus, y bueno, y tuvieron que irse a un médico particular, ¿no? Porque esta persona los maltrató y dices, bueno, al final tuvieron que hacer hasta un gasto, ¿no? Y bueno, también tenemos otros casos, en el caso de un recién nacido que es diagnosticado en algún momento por COVID, pero al final no los quisieron atender, fue en un hospital público que tenían temor a infectarse y bueno, lo tuvieron que llevar a un particular y lo diagnosticaron con bronquitis, ¿no? Al parecer no era ni el virus. Y bueno, también el tema del ISSSTE, también un acoso por parte de un funcionario del ISSSTE en el caso de Tabasco, que divulgó en Facebook los datos de sus expedientes sobre un supuesto contagio. Fíjense en qué momento se ven vulnerados nuestros datos personales. Entonces, tenemos que trabajar, es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Obviamente, estos datos solamente es de marzo a abril. Estos datos los dan en mayo. Entonces, todo lo que transcurre con el mal manejo, ¿no? El mal uso de los datos personales. Aquí en Chetumal, ya se nos está acabando el tiempo, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Se dio en algún momento un caso, ya tiene algunos años, de una persona del Seguro Social que atendía y daba de alta a los expedientes, a las personas, a los derechohabientes,
y les pedía sus datos, en ese caso pidió datos, pidió teléfonos y empezó a acosar a una persona vía mensajes de texto a su celular, ¿no? Entonces dices, tenemos que trabajar tanto en una cultura con el servidor público, en la iniciativa privada, como a nosotros, porque tarde o temprano nos vamos a ver ya sea afectados por un mal manejo de esos datos personales. Una llamada telefónica de algo que nos ofrezcan y que tú digas, bueno, cuando les di mi número telefónico, cuando les di un poco más de información, o dices, a lo mejor soy tan descuidado que no me he dado cuenta. Y sí, fíjense que hablo en lo particular, en mi persona, yo me acuerdo que empecé a analizar todo esto después de que bueno, cuando empiezo a tocar todos estos temas en el 2004, el instituto está desde el 2004 en el estado de Quintana Roo, y y me decían, ¿no? Que me hablaban por teléfono y lo primero que te dicen, ¿quién habla? ¿No? Y entonces yo digo, bueno, ¿quién habla? Si tú eres el que me está hablando. Entonces yo ya tengo una forma de contestar el teléfono que de alguna otra forma me protege. Y yo le digo, ¿con quién quieres hablar? Entonces, lo ideal no es que seamos groseros, simplemente nos protegemos, ¿no? Hay que cuidar mucho esa parte. Bien, voy a poner este ejemplo. Me llamó mucho la atención el caso de Taiwán. Digo, esa ciudad, ese país, es un ejemplo que podemos tomar y ver de qué forma, cuáles son las estrategias que ha implementado para poder darle, eh, ha dado resultados pues positivos son mínimos los casos de aquellas personas que están contagiadas con este virus, ¿no? ¿Y cómo es que aprendieron? Pues aprendieron de crisis pasadas principalmente. No sé si se acuerdan, yo la verdad apenas, ya que lo leí, recordé el síndrome respiratorio agudo grave. Ellos en el 2004 tuvieron una muy mala experiencia, hubieron muchos muertos en ese tiempo, fue en el 2004, creo que fue 2003, 2004, y a partir de esa mala experiencia empiezan a generar una estructura de salud y de control de salud que les permite poder hacer frente a este nuevo virus. Y entonces me gustó tomar esta idea, este ejemplo, porque además pudiéramos considerar nosotros poder decir, bueno, es una de las estrategias que a lo mejor ya vemos implementadas, pero que además tenemos que considerar el tema de datos personales. No encontré más, por mucho que busqué, no encontré más de la forma en la que están haciendo uso o están protegiendo los datos personales. Por ejemplo, me llamó la atención cuando señalaron que el sistema de registro de los hogares de los ciudadanos de Taiwán y la tarjeta de entrada de los extranjeros permitieron al gobierno rastrear a las personas en el alto riesgo debido a los antecedentes recientes de viaje en las zonas afectadas. Yo dije, bueno, aquí hay un seguimiento. Yo creo que aquí el éxito que no lo señalan en el análisis que hacen, está principalmente en esa cultura de protección de datos personales. Por ejemplo, aquí en México, esa es la parte en la que como que adolecemos y necesitamos fortalecer. ¿Se acuerdan cuando empezamos con el tema de la CUR? Y tienes que dar de alta la CUR y que te tienes que dar tus datos y bueno, empezábamos a dar, dimos los datos. No, perdón, fue más bien en el tema del cuando hablabas por teléfono, que te pedían datos para tu registro, algo así vía telefónica, tenías que dar un registro, la verdad de momento se me olvidó, pero después al poco tiempo ya esta base de datos ya estaba vendiéndose en internet, ya se estaba vendiendo, o sea, la base de datos de los mexicanos ya estaba en venta. Entonces digo, bueno, por ahí, ¿qué es lo que les falló? ¿No? ¿Qué les falló? Pues hubo una ausencia de medidas de seguridad en materia de los datos personales. Y ahí es donde viene el gran problema y las grandes consecuencias, ¿no? Y a lo mejor el problema de que nosotros tampoco ya, es tanta nuestra desconfianza que a lo mejor ya ni compartimos nuestra información, ¿no? Entonces, tenemos que ir trabajando, digo, dentro de mis conclusiones, que yo creo que ya voy a empezar a darlas, aunque no he llegado a esa parte, pero una de ellas es generar una cultura de la protección de datos personales como persona, porque el día de mañana que yo sea parte de un sujeto obligado del gobierno, digo sujeto obligado, acuérdense, pues gobierno, o de iniciativa privada, debo de estar consciente
del valor de esos datos personales y que no, que el único dueño de esos datos personales es el titular. Y que si se otorgó esos datos personales, obviamente fue para un objetivo determinado y eso se tiene que respetar. Entonces, eso es lo que hay que cuidar y yo creo que ha sido esta parte del éxito, porque yo sí veo muchas estrategias implementadas, por ejemplo, eso de que fueron monitoreados electrónicamente a través de sus teléfonos móviles, ¿no? Aquellos identificados como de alto riesgo y que estaban bajo cuarentena doméstica. Entonces dices, eso, digo, a través de tu teléfono, hay un control, dices, es invasión a tu privacidad pues no, digo, bueno, al final debió haber por ahí algunas, a lo mejor un documento de protección en el cual te señalen cómo va a ser utilizado y quién lo va a administrar, y quién lo va a manejar, ¿no? Y en qué momento, obviamente, se va a dejar, se va a dejar de hacer uso de esta información. Digo, a lo mejor ya que no pasaste la cuarentena, en ese momento ya no, ¿no? Ya, bueno, en algún otro momento se activará si ya te encuentras en riesgo. Y dice, bueno, por ahí también habla de la declaración de salud móvil a través del sistema de mensajes a los teléfonos que utilizaba un operador local de telecomunicaciones. Fíjense, o sea, seguimos hablando de los teléfonos que permitía una autorización de inmigración más rápida para aquellos con un riesgo mínimo. Y bueno, y eso se generó, fíjense el tiempo, 72 horas, ¿no? Está tan bien estructurado su sistema de salud que se dan cuenta con cuatro centros de comando, de desastres, de bioterrorismo y de operaciones de emergencia médica, que esto les ayudó a poder consolidar estas estrategias, ¿no? Y ser, por ejemplo, ahí tenemos la foto, ¿no? Dice en el cero, digo, ahorita no sé, desconozco, por más que estuve buscando, la forma de poder protegerse, ¿no? Entonces dices, bueno, y además estamos hablando que son 23 millones de personas que habitan. Y existe mucho vínculo, mucha relación con China y el lugar donde, sí, con China, ¿no? Por ahí muchos vuelos y entonces dices, bueno, a pesar de que existía esos intercambios, podemos ver que pudieron contrarrestar todo esto que de alguna otra forma pudiera ser, o decir, bueno, también te ibas a sumar este tema de la pandemia y vas a tener un alto número de contagiados. Bien, rápidamente quiero mencionar la resolución 01 es 2020, que es de la pandemia y derechos humanos en las Américas. Esto es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Fíjense que aquí generan unas recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros, ¿no? De los que somos, de todos esos países que somos miembros de esta, de, de los estados americanos, nos dicen, bueno, eso yo les recomiendo que hagan esto para hacer un buen uso en el tema de datos personales. Y solamente tomé 2 puntos, pero déjenme decirles que son 85, pero los relacionados a los datos personales, digo, eso es a nivel mundial, ¿no? Nos dicen que pues hay que garantizar el consentimiento previo, identificar, informando a todas las personas en su tratamiento de salud en el contexto de las pandemias. Sí existen por ley, y eso ya lo pudiéramos ver en algún otro momento, las excepciones en cuanto al trato de los datos personales. Sí hay. Sin embargo, aún cuando se tenga que hacer uso de estos datos, obviamente existe esta protección de los datos personales y nos va a ser público, ¿no? Solamente es para seguimiento, solamente es para ver en cómo se está comportando ahora es el contagio de este virus. Y bien, respetar la provisión de censura previo y abstenerse, perdón, de bloquear total o parcialmente sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet. Fíjense que sí, recuerden, y ahorita voy a mostrarles unas estadísticas las cuales nos ayudan nos demuestran cómo ha crecido. De por sí, el acceso a estas redes sociales, al Internet, pues obviamente ocupaban cierto porcentaje en nuestro tiempo en el día. Con esta pandemia obviamente se incrementa, ¿no? Muestra de ello es esto, que estamos a través que déjenme decirles que yo lo veía muy a lo lejos, en lo particular, siempre lo platicábamos al interior, de hacer este tipo de actividades a distancia y decíamos, no, es que fíjate que es muy complicado, hay pocas plataformas. Y bueno, hasta el crecimiento de esas plataformas y perfeccionamiento de operatividad de algunas otras ha permitido que se pueda lograr esto.
¿no? Y de alguna otra forma de informarnos, porque son un medio de información. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de estos eventos, a través de estos espacios que se abren, que conozcan sobre temas y que estemos informados, que también nos interesemos, que leamos un poco más sobre este tema. Yo sé que a veces el tema de hablar de leyes y no es tan fácil, digo, yo no soy licenciada en Derecho, pero sin embargo, cuando empiezas a, hablar, a revisar esto y dices, bueno, alguien que lo maneja, tratamos de desmenuzar este tema para a la hora que ustedes les llegue la idea, ustedes digan, ah, ya entendí a qué se refería, a tratamiento, ¿no? Ya comprendí que es un sujeto obligado, que pues bueno, por ahí por ley así lo establece. Bien, otras dos recomendaciones y que recaen en este tema de datos personales es proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente de la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a exámenes durante la pandemia. Fíjense que en algún momento, antes de todo esto, obviamente estamos hablando, si les gusta, 2011, recurrimos a dar un curso a una clínica particular aquí en Chetumal. Y ellos me decían, oye, fíjate que a mí la secretaria de salud me dice que tengo que poner afuera el nombre del paciente, el padecimiento, el nombre del médico y además tengo que poner la enfermedad, el diagnóstico. Y me dice, imagínate que sea nuestro gobernador, ¿no? Me ponía el ejemplo el médico y le decía, mira, imagínate que seas tú, imagínate que seas tú y que yo pase, que déjenme decirles que a mí me pasó hace como 6 años, que tenía yo internada a mi mamá, salgo y veo un letrero en la parte de afuera, tuve que hacer una llamada de trabajo y veo el nombre de un amigo en el cual en ese momento me entero que tenía cáncer. Yo no lo sabía. Y yo digo, qué difícil, ¿no? Es un dato sensible. Entonces, hay que ir mejorando estas leyes. Y yo cuando lo cuestiono al médico, me dice, es que la Secretaría, perdón, de Salud me señala que lo debo poner. Ya tiene muchos años, ¿eh? Yo estoy segura que eso ya se reformó. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Hay que revisar y hay que ver su aviso de privacidad en ese entonces, ¿no? Y bueno, y todavía nos falta. Digo, no quiero tapar el sol con un dedo, como normalmente decimos, pero sí es un trabajo, es un gran trabajo que tenemos y hay que ir trabajando, hay que hacer conciencia de la importancia de ir generando esta cultura, de ver la importancia y de irlo bajando a nuestro aspecto personal para que después lo veamos como algo natural y lo podamos llevar a cabo en el lugar donde nos encontremos. ¿Sí? Si tenemos una empresa, si tenemos, y es más, empecemos por algo personal, que de mi vida diaria, que dices, oye, no seas mala, pásame el número telefónico, yo sé que tu amiga, y lo vi en Face, eres amiga de la doctora Berta, pásame su número telefónico. Entonces, obviamente, yo le tengo que preguntar a la doctora, oye, doctora, ¿me permites? Fíjate que esta persona me está pidiendo tu número y me está pidiendo tu número porque fíjate que quiere participar y ya ella me dirá si sí o no, ¿no? Entonces hay que ir trabajando en esto porque de alguna otra forma eso es un tráfico de datos personales. En pequeña escala, obviamente eso no está regulado, la agenda personal no está regulada, pero que te das cuenta que es ir generando una cultura, ¿no? Hoy me pasó que me estaban pidiendo un dato y como todos estamos trabajando desde casa, este, me decían, oye, dame el teléfono de una persona que trabaja con nosotros y le digo, permíteme, porque me estaba preguntando, me estaba pidiendo su celular y le digo, permítame, déjame preguntarle y ya que me dé la autorización, te lo doy, ¿no? Entonces, es irnos acostumbrando a esta parte y decirle, bueno, pues sí, porque en algún momento me va a pasar y no voy a querer que me pase eso y que me hablen y a lo mejor es el cobrador, ¿no? Que me está siguiendo. Yo no quería, digo, por poner un ejemplo, que normalmente siempre ponemos este ejemplo. Bien, en la protección de datos personales, ¿cuáles son las acciones implementadas para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? Y bueno, tenemos de algo de lo que hemos podido observar revisando todo, bueno, algunas, no pude poner todas, pero algunas de las que hemos observado a nivel estatal, a nivel nacional, pues tenemos estos espacios que nos permite Internet, que nos permiten las aplicaciones para poder hacerle frente a esta
pandemia. Tenemos, se dan cuenta, y ustedes, yo creo que muchos de ustedes han consultado esta página de internet que te habla todo sobre COVID, que es del gobierno. También tenemos esta a nivel estatal en el estado de Quintana Roo. Tenemos esta que te permite ver las colonias que tienen que tienen alguna persona con este virus, ¿no? Que además también por ahí te hacen señalamiento de otros datos, y bueno, que pueden consultar en la parte de abajo de la presentación por ahí, que es el geoportal del estado de Quintana Roo, y que pueden ir conociendo cómo estamos con este virus, cómo se ha ido, cómo se está comportando. Bien, y bueno, en las redes sociales, claro, efectivamente sí tenemos, también se hace uso del Facebook, se hace uso del Twitter. Aquí lo tenemos ejemplo de cómo se está trabajando para poder tener informada a la sociedad, ¿sí? Porque estas redes nos permiten que, por una parte, informar, generar empatía y responsabilidad cívica, ¿no? Decir, sí, me quedo en casa, sí, voy a seguir las recomendaciones que me están diciendo, ¿sí? Y bueno, obviamente también, y no podemos dejar de mencionar, existen pues obviamente las noticias falsas, ¿no? Que esas en todas partes, no solamente en pandemia existen, pero ahora con este encierro es como más marcado, ¿no? Estamos muy sensibles, estamos encerrados, no sabemos qué va a pasar, escuchamos tantas cosas que obviamente sí hay que tener mucho cuidado con toda la información que compartamos. Recuerden que cuando nosotros entramos a una red social siempre dejamos huella. Estos espacios son los espacios que permiten difundir mentiras o rumores, ¿no? Y hay que cuidar, hay que confirmar la información que nosotros en algún momento compartamos. Las redes sociales están haciendo mucho de su lado. Las redes sociales han hecho, pues obviamente, el compromiso con los gobiernos para poder generar de primera mano datos. Si ustedes entran a su red, se dan cuenta, quieres consultar, saber un poco más sobre el COVID y te redireccionan a los sitios web del gobierno correspondiente, ¿no? Entonces dices, sí están haciendo su trabajo. Entonces nosotros también tenemos que informarnos. Bien, propician procesos de angustia pública y hasta de peligro. Sí, efectivamente, también hemos notado ya no solamente el tema de que existe una situación en cuanto a de la pandemia, obviamente que existen muertes por este virus, ¿no? Pero también existe, he escuchado hace poco, escuché una nota que me llamó mucho la atención y me dio, pues de alguna otra forma, mucha tristeza, digo, cómo morir, cómo llegar al tema de por estrés llegues a la muerte, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho eso, hay que informarse bien. Y bueno, aquí están las estadísticas que dice que el 42% se ha incrementado en del tiempo de navegación de las redes sociales. No estamos en todo el día y bueno, y las plataformas más utilizadas son el YouTube, Google y YouTube, aplicación en Instagram, Twitter, Facebook y WhatsApp, ¿no? De lo más utilizado. Ese es un informe que presenta Nielsen y Bope. Ustedes lo pueden encontrar en internet y ahí maneja todo el comportamiento que tenemos. Bien, pues, doctora, ya estamos, ya creo que ya llegamos a la hora. Ya nada más aquí, no sé si pueda todavía nada más cerrar con esto. Me Adelante, voy a las conclusiones. adelante, adelante. Sí, Es nada todo tuyo más. el espacio. Muchísimas Gracias. gracias. Tengo estas conclusiones, digo, digo, vamos a concluir. He hablado mucho, he puesto ejemplos, espero que les haya servido este tema, pero pues yo he llegado a esta conclusión después de hacer todo este análisis y de ir trabajando a través de todos estos años con el tema de datos personales. Primero, es indispensable generar una cultura de protección de datos personales en todos los sectores de la sociedad. Obviamente, recuerden, siempre partiendo de uno mismo en nuestro actuar como individuo. Dos, cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley en materia de protección de datos personales. Hay que exigir también. Obviamente tenemos que cumplir, sí, el gobierno, sí, iniciativa privada, sector público, iniciativa privada, para que esté claro como lo tengo aquí, pero sí es importante que nosotros exijamos este tema, que digan, oye, quiero ver tu aviso de privacidad, si me están pidiendo datos personales, quiero ver tu aviso de privacidad, ¿dónde lo puedo consultar? Yo diga, ya sé para qué va a ser utilizados los datos personales que me están solicitando. Tres, necesidad de uso de tecnologías que permitan precisión en la obtención de datos personales necesarios para el control de una pandemia. Fíjense que sí, en este tema sí necesitamos de
plataformas de tecnologías que permitan esta seguridad, una seguridad y que no se vea violentado mis datos personales, ¿no? No que puedan ser después sustraídos y obviamente vendidos, obviamente, o que solamente estén navegando en todo este tema de las redes sociales o de Internet. Establecer medidas de seguridad definitivo, que es lo que acabo de comentar, administrativas, físicas y técnicas efectivas en los sistemas de datos personales obtenidos. Si eres una empresa, cuida mucho los datos personales, genera tu aviso de privacidad y establece todos los mecanismos necesarios de seguridad que puedas aplicar, ya sea físico, ya sea físico, administrativo, bueno, técnicas, a lo mejor un software que digas, este software me permite la seguridad y de que no van a ser violentados, no van a ser sustraídos estos datos personales que yo tengo en resguardo. Bien, y bueno, como número 5, pues promover formatos electrónicos estructurados compatibles entre sujetos obligados por ley. Y que ese es el tema de portabilidad. Yo creo que el tema el derecho a la portabilidad de los datos personales nos va a ayudar mucho. Va a ser como el tema ahorita que yo les decía de las redes sociales, de las plataformas que se han mejorado, y yo creo que en algún momento, no lo sé cuánto costaba en el pasado, pero a lo mejor hasta abaratado, porque ya veo mucha oferta, digo, a lo mejor eso no, pero bueno, yo llego a esa conclusión, puedan ser, pues obviamente una forma en la que se le dé mayor fuerza a la portabilidad de datos personales y que ya esté bien definido nuestro sistema para poder tener unos datos personales protegidos y resguardados, ¿no? Y los pueda yo administrar. Pues bien, espero que haya quedado claro esta información. La verdad que este tema da para mucho, pero sí, digo, ya más de una hora a veces no es tan sano, ¿verdad? No quisiera que se durmieran, y ya en otra ocasión, si es posible, pues pudiéramos venir con otro tema. No sé, doctora Berta, muchísimas gracias. No, ya me pasé de la hora, pero bueno, espero les haya gustado. No, pues muchas gracias, licenciada Daisy Alcántara. No, de verdad que la hora y el tiempo fue lo de menos, porque lo hiciste tan, pero bien explicado que se nos fue. La verdad, no, creo que tanto yo como los que nos están viendo en este momento habrán dicho, no, no, está pasando el tiempo y no sabemos ni lo que es. Así que por eso te dice que eres una mujer ejemplar, porque la verdad los ejemplos que nos diste son muy exactos y muy fáciles de comprender. La verdad, muchísimas gracias. Antes de pasar a las preguntas, pues vamos a mandar los saludos que la gente tiene para ti y de Sí, otras claro. partes del mundo. Quiero mandarle un saludo muy especial y muy afectuoso a Melissa, que está ahorita en Honduras, a Lili Sánchez, que está en España. En el día de hoy nos están viendo desde Bélgica. Rob, saludos desde México. Sabes que aquí tienes tu casa. Y de varias partes de Latinoamérica, incluyendo varios estados de la República Mexicana. Estamos desde San Luis Potosí, de Guadalajara nos están viendo, nos ven en Veracruz. Saludos, maestra Brisa, como siempre, a la maestra Rocío García, colegas y muy estimadas profesionistas maestras que hacen siempre de su parte en sus trincheras. Bueno, pues tenemos aquí la maestra Brisa Castillo nos comenta muy importante tema. La licenciada Janine Regalado, excelente información. Juan Domínguez Galera, buenas noches, excelente información. Juanito Mike, felicidades a la licenciada Daisy por su participación. Saludos, maestra Rocío García. Tenemos también a doña Felipita Ramírez, excelente tema, muy útil en esa situación que estamos pasando. Tenemos también a la licenciada Adi Cámara, que te manda muchos saludos. Ay, A Bey muchas gracias Matitas, a todos, a todas. tema, Angélica Sabido, es muy importante proteger los datos personales. Tenemos dos preguntas que nos hacen para ti, para que puedas comentar. Una de ellas es la de preguntar de que todos mis datos personales los dan. Cuando te toca crédito Fobiste, enseguida te buscan de las constructoras. ¿Quién les da o quién les proporciona esos datos? Bien, eso es lo que en algún momento, cuando hablábamos de los bancos, digo, ese es un ejemplo también claro de cómo se hace un uso inadecuado de los datos personales. Fíjense que ese es el tema, obviamente, pues yo quiero decir que
de iniciativa privada, digo, al final ellos son los que accesan o obtienen estos datos, pero obviamente lo obtienen de, pues de un sujeto obligado de gobierno, ¿no? Del sector público. Y ahí es donde empieza el tema que yo hablaba de una cultura. Yo creo que lo que en algún momento ha fallado, y lo digo en una cuestión personal, una perspectiva personal, es el tema de la ausencia de medidas de seguridad efectivas en el tema de los sistemas de datos personales. Todavía nos falta mucho. Si se dan cuenta, sobre todo en el sector público, en la ley, en el Estado, se publicó en el 2017 y a nivel nacional creo que fue en el 2016, a ver si no por ahí se me va, pero bueno, lo tengo en la presentación. Entonces, realmente en el sector público es muy corto el tiempo, no significa o no, o esto no es justificante, ¿eh? Ojo, no es justificante. ¿Qué puedes hacer? Obviamente se ve vulnerado el tema de la protección de tus datos personales. Yo te pediría que hicieras un ejercicio, aunque te lleve un poco de tiempo, pero sí vale la pena hacerlo, como yo lo hice. Revisa el aviso de privacidad. Cuando te hablen de una constructora, pregunta de qué constructora te hablan, pregúntale cómo obtuvieron tus datos personales y pregúntale también, bueno, antes de cómo lo obtuvieron, porque a lo mejor y te cuelgan, los datos que sean y que te permitan identificar a la constructora. Cuando logres identificar a la constructora y si hasta un sitio web es lo mejor, le puedes pedir que, bueno, entras y te vas al aviso de privacidad. Entonces ve cómo puedes ejercer tus derechos ARCO. Digo, eso te lo puedo explicar ya en lo más específico. Tengo aquí mi correo electrónico de cómo le puedes hacer si desconoces o no logras comprender lo que te dice el aviso de privacidad. Pero puedes ejercer y puedes pedir la cancelación de tus datos personales. Puedes pedir el acceso. Tú quieres saber, yo quiero que me diga cuáles son los datos personales que tienes míos. O que me diga, así, dime qué datos personales tienes míos, ¿no? Y además, y bueno, ya que te lo dé, a lo mejor después quieres cancelarlo, ¿no? Porque si no sabes qué tiene, bueno, pues bueno, ya sé cuáles tienes, pues quiero que canceles mis datos personales que tienes en tu poder, ¿no? Entonces, igualmente, pues lo tendrías que hacer con Infonavit en este caso, ¿no? Entendí que es Infonavit. Te pediría que hagas el mismo ejercicio, porque solamente así se van a ir dando cuenta de cómo se está pues filtrando estos datos personales, porque de entrada no deben de ser compartidos. O sea, yo te diría, aquí puedes hacer una denuncia que se permite, digo, tenemos el sitio web en el instituto, bueno, en un manejo de tus datos personales, pero sí tienes que tener, obviamente, por eso te pido pregunta de qué constructora es, los datos que puedas para poderlo identificar, para la hora de hacer la denuncia en el manejo de tus datos personales puedas tener estos datos. Y denuncia, bueno, si entras al sitio web ahí puedes ver cómo puedes ejercer. Tenemos una plataforma nacional de transparencia que es en pnt.org.mx y ahí puedes entrar, puedes accesar y puedes ver, puedes hacer solicitudes de información, puedes hacer solicitudes de derechos ARCO y también en materia solamente del sector público. Y también puedes aplicar tus denuncias, ¿no? Y es una denuncia y te va guiando. Entonces, yo te pediría que me mandes un correo electrónico y yo te pueda mandar los enlaces para que puedas hacer esta parte. Digo, si se dan cuenta, acabamos de ver un ejemplo de que sí existe o más bien, no existe una cultura de la protección de datos personales. Yo cuando me hablan y me dicen, oye, es que le hablamos de tal compañía, yo lo primero, a ver, ¿de qué compañía? Ajá. ¿Quién te dio mi número telefónico? Normalmente me cuelgan. Entonces, por eso siempre pregunto primero, ¿no? Para poder ver qué puedo hacer después. Bien, espero se haya, con esta explicación pueda haber atendido la duda que tenían. Y si no, miren, con mucho gusto, digo, el correo electrónico me mandan y yo con mucho gusto les atiendo. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Pues hay otra pregunta más o menos relacionada donde comenta Matías, dice, también con las llamadas telefónicas de los bancos que quieren promocionar u ofrecer algo, ¿cómo obtienen los datos? Yo creo que es igual, ¿no? Sí. En referente a las constructoras. Sí, doctora, sí puede ser que a través de alguna violación a la seguridad de alguna base de datos, o también lo que les decía en mi ejemplo, que a lo mejor firmó la persona,
este consentimiento, porque además te piden que en algunos, bueno, tiene que ser expreso, ¿no? O dependiendo los datos que estés manejando, y te dice, porque hasta te ponen sí o no, porque a mí me pasó, o sea, siempre, bueno, ahora leo, hay que leer, fíjense, lo importante de la lectura, hay que leer, hasta en tus redes sociales, cuando vayas a firmar un contrato, tienes que leer, porque si no lees, pues estás aceptando todo lo que te dice. Entonces ahí te pone sí o no, ponle no, y ahí te dice, para intercambio de tus datos personales proporcionados a las filiales del banco, ¿no? Entonces ellos tienen filiales, no sé, de seguros de vida, de seguros de auto, de con alguna empresa que te vende, bueno. Entonces, eso les da la oportunidad y les da que dices, mira, tú lo firmaste, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Supongamos que sí lo firmaste. Entonces, hagan lo que yo hice, revisen, váyanse al banco, al sitio web del banco que tienen, y revisen su aviso de privacidad. Ahí les van a indicar cómo ejercer sus derechos ARCO. Recuerden acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces tú quieres cancelar, ya no quiero que me hablen, ya no quiero. Entonces le vas a decir, quiero cancelar mis datos que tengas en tu base de datos, ¿no? Y te tienes que identificar claramente porque si no, ¿cómo van a saber que eres tú? Pero si tú tienes una tarjeta, supongamos, está tu tarjeta de nómina ahí, donde te pagan, dices, oye, pero no te puedo cancelar. Ah, no, no me pueden cancelar efectivamente. Entonces me voy a oponer. No quiero que me canceles. O me opongo a que me hagan llamadas o me oferten algo que no sea relacionado a mi tarjeta de nómina. Nada más por cuestiones de mi tarjeta de nómina. Y solicitas este derecho. Revisen sus avisos de privacidad. Hasta el lugar más sencillo, si ustedes van a consultar a iniciativa privada, ustedes pueden ver que deben de tener su aviso de privacidad. Nosotros le dimos, les digo, una plática a una clínica de aquí de Chetumal y después yo fui a consultar con el doctor y ahí tenía su aviso de privacidad. Entonces, digo, hay que ir preparando y preguntar, oiga, doctor, ¿y su aviso de privacidad? ¿No? O te vas, por ejemplo, a la Continental, ahí ya me aventé el gol, espero no lo cobren, Berta. Pero fíjate que en algún momento, digo, aquí, doctora, nos fuimos a la Continental y ellos sí tenían su aviso de privacidad. Fue el detalle, que no lo tenían visible. Entonces, una recomendación que le hicimos es que lo tuvieran visible. Recuerden, iniciativa privada no es de competencia del órgano garante del Estado, es del INAI. Sin embargo, nosotros asesoramos y somos un vínculo para fortalecer esta cultura en materia de protección de datos personales, sobre todo en iniciativa privada, porque sector público es totalmente nosotros tenemos que garantizar el derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que es el sector público. Sí, no sé si hay otra pregunta. Sí, 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 cómo no. Hay dos preguntas más, muy Ajá. interesantes, por cierto. Entonces dice, ¿los datos personales se pueden heredar? Y otra, ¿dónde puedo denunciar el mal uso de mis datos personales? ¿Dónde puedo? Fíjense que el tema de la herencia, ese es un tema, pues no es nuevo, digo, ya hasta en el tema de las redes sociales, sí saben, ¿no? Por ejemplo, el Facebook habla del tema de heredar tu cuenta. No habla como herencia, te dice, en el caso de morir o por ahí está, señalar a la persona que le dejas tu cuenta, ¿no? Entonces, hablamos de herencia de datos personales. Fíjense, en México sí hay el tema de esta herencia de cómo tú más que herencia es como que tú puedes hacer uso siempre y cuando demuestres de forma formal, legal, que tú eres familiar o hay una cuestión legal que se tenga que ejercer y en la cual yo, a lo mejor yo estoy nombrada, a lo mejor no soy tu hija, pero a mí me nombraste la heredera y entonces por el trámite de la cuestión de la herencia, yo necesito realizar ¿cómo se llama? Necesito hacer el trámite, pues obviamente para verme beneficiada con la herencia. Entonces, bueno, obviamente ese tema, sí puedes ejercer el tema de que te otorguen la información que necesites, pero tienes que demostrarlo. Tienes que demostrar el interés jurídico para que te lo puedan otorgar. O sea, te pueden dar esta información y tú puedas continuar con tu proceso, o a lo mejor hasta una cuestión de demanda, ¿no? Supongamos que tú presumes que hay una negligencia
a la hora de atender a tu familiar. Y déjeme decirle que nos acaba de suceder en la familia. Hace 2 días falleció un familiar y fue realmente por negligencia, ¿no? Médica que no la atendieron. ¿Por qué? Pues obviamente están atendiendo cuestiones de COVID y no fue su situación de muerte. Entonces, a lo mejor el día de su esposo diga, bueno, quiero realizar una cuestión legal para determinar pues si realmente fue culpable o no los médicos tratantes y las enfermeras, se me ocurre, ¿no? Digo, es un ejemplo muy duro, pero pues es una realidad. Y digan, bueno, pues por esta cuestión voy a pedir el expediente médico de mi esposa, pero tengo que demostrar quién soy, ¿no? Que soy el esposo, que tengo un documento y lo tendré que hacerlo legalmente, de forma legal, ¿no? Espero haber agotado este tema en cuanto a la herencia. Y bueno, en cuanto al tema del otro que me decías, que cómo puedo que denunciar, ¿es eso? No, a ver, doctora. ¿Dónde pueden denunciar? ¿Dónde ¿Dónde pueden puede denunciar? denunciar? Bueno, la denuncia, primero, puedes hacer tu denuncia y como les decía, en la Plataforma Nacional de Transparencia se puede realizar la denuncia. Yo les decía creo que la primera pregunta, con mucho gusto ustedes me mandan un correo electrónico y me piden para que yo les pueda dar el acceso y les explique de qué forma pueden hacer el acceso para que ustedes puedan presentar suena denuncia, digo, es como una queja, ¿no? Bueno, te vas a quejar y sigue un proceso administrativo al interior del sujeto obligado de que se trate, ¿no? En un mal uso. También existe para iniciativa privada, también, claro que sí, y se han multado empresas como, bueno, ahí me voy a aventar el gol, espero no nos lo cobren, pero ustedes lo pueden consultar en el INAI, en la página del Instituto Nacional de Transparencia. Ustedes consultan y ahí pueden ver quiénes son los más, porque además hay sanciones. Digo, este tema no fue como para abarcar todo esto, digo, no nos dio tiempo. Entonces, sí, también iniciativa privada, por ejemplo, Telcel es una de las más sancionadas, por poner un ejemplo, de los que, por el mal uso de los datos personales, ¿no? Por ejemplo, también el buscador, Google, por ahí también hubo, en algún momento, sí hubo una sanción, pero digo, no es de los más, pero sí hubo por ahí alguna de las que me acuerdo de momento, pero con mucho gusto, digo, ahorita ya no me daría el tiempo para explicar y tendría yo que entrar a la página y mostrar la forma en la que se puede realizar, pero precisamente por eso dejo mi correo, ustedes pueden mandarme a mi correo, ustedes entran a la página, oye, se me olvidó el correo, no la anoté, pero sé que es del IDAICRO, busquen IDAICRO, entran, hay un directorio, ahí está mi imagen, está mi fotografía, digo, ahí pueden ver mi correo, también tenemos a la directora de datos personales, que también es la experta en el tema. Entonces, ustedes me hacen la pregunta y yo veo la forma y de hacerles llegar la respuesta. Bien. Y bueno, doctora, no sé si hay alguna otra inquietud. Sí, sí, sí. Pues ha sido tan interesante el tema del día de hoy que nos comentan cuándo se realizará otro evento con el mismo tema. Ya platicábamos antes de que tienes varios eventos que organiza la IDAIP y que también aquí a través de Exducere, pues también tenemos en próximas fechas estamos ajustando las agendas junto contigo para poder hablar de temas relacionados con los datos personales, ¿no? Con la protección de datos personales. Y pues comentarle a la persona que nos pregunta, y pues que precisamente eso, estamos ahorita organizando, lo habíamos dicho antes de iniciar este webinar, de ver otros temas, pues, que es muy importante y más ahorita en tiempos de confinamiento, donde precisamente estamos haciendo mucho uso de redes sociales, por ejemplo, que es demasiado, ¿sí? Exacto. Y podemos tratar algún tema, digo, si nos lo permite más adelante, relacionado a redes sociales. Claro que sí, con mucho Claro que sí, gusto. pues Y muchas tenemos gracias ejemplos por las inquietudes. buenísimos. Muchísimos. Se nos fue el tiempo como agua, querida Daisy, porque ni cuenta nos dimos, de que ya había avanzado, así que podemos estar acá todas las horas, siempre es un gusto y un deleite platicar contigo, y más en esta parte profesional, de conocedora de tu expertise sobre protección de datos personales y volverte a invitar y ya nos ponemos de acuerdo para hablar de otros temas más adelante. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desees comentar? No, pues la verdad agradecerles, espero que les haya dejado yo algo, digo,
de este tema y que realmente hagamos conciencia. Yo quisiera que hiciéramos conciencia en el tema de datos personales, les demos este valor que deben de tener. Y bueno, y que pues a la próxima nos vuelvan a acompañar y que pues haya una próxima con este tema. Y digo, y obviamente te seguiremos acompañando con los temas que tú siempre tienes, pues, y son temas de día que estamos viviendo y que son de interés, ¿no? De quienes estamos y compartimos este espacio contigo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Al contrario a ti, gracias por aceptar esta invitación a realizar este webinar con un tema, pero súper importante y muy interesante que en lo personal yo desconocía muchas cosas. Creo que muchos de los que estamos aquí viendo y estamos aquí presentes desconocíamos, yo al menos desconocía muchas cosas. Sumamente interesante y muchas gracias por darnos esta cátedra y ahora sí que esta conferencia virtual. Bueno, gracias a ustedes. Queremos invitarles para que el día de mañana y el viernes nos sigan acompañando. Mañana vamos a tocar un tema con la maestra Gaby Guinea, es trabajando las emociones desde el mindfulness, que es algo que está revolucionando a nivel pedagógico y a nivel internacional esta parte, sobre todo de cuestiones emocionales y la salud mental en los chicos y también en nuestros padres de familia. Va a estar muy interesante el día de mañana el webinar. Y el viernes tenemos transversalidad digital, experiencia educativa en educación indígena con la maestra Ana Lucía Zamudio González, de que ella es un caso exitoso de una escuela rural indígena, cómo ha trabajado esta transversalidad digital y todos los parabienes y cómo le hace esta maestra. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por su presencia, agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy con el webinar de la licenciada Daisy Alcántara y los esperamos el día de mañana, igualmente a las 7 de la noche, en el siguiente webinar temático. Muy buenas noches, descansen y cuídense mucho, sobre todo que todavía estamos con los casos bastante altos. Gracias y buenas noches.